Buen día. Agradezco al comité organizador del Sexto Congreso por permitirme hacer parte de este espacio. La presente ponencia se deriva de una investigación doctoral actualmente en fase final, desarrollada para la Universidad Politécnica de Madrid y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. El trabajo se inscribe dentro del campo interdisciplinar del análisis musivisual, entendido como el estudio de las relaciones entre música e imagen dentro del discurso audiovisual. En ese contexto, el examen se centra en el cortometraje colombiano contemporáneo, un formato que, aunque ha tenido una creciente visibilidad en festivales nacionales e internacionales, aún presenta un desarrollo limitado en términos de investigación sobre la banda sonora musical. Bajo dicha circunstancia, el objetivo de la investigación fue analizar las relaciones entre música, imagen y narrativa mediante el modelo de análisis musivisual propuesto por Alejandro Román. Derivado de ello, el discurso ulterior pondrá en evidencia el análisis del segundo bloque del cortometraje Silento del director colombiano Esteban García Bernaza. Bien, el análisis musivisual parte de la idea de que la música cinematográfica no debe entenderse como un elemento subordinado a la imagen, sino como un componente estructurante del discurso audiovisual. Desde esa perspectiva, analizar música para cine, recordemos que el cortometraje también lo es, implica estudiar no solamente los elementos musicales, como melodía, ritmo o armonía, etc., sino también la imagen argumento, la sintaxis cinematográfica, el sonido, los diálogos y las relaciones semánticas entre todos estos elementos. Teóricamente, el trabajo se apoya en Umberto Eco desde la semiótica, en Schion desde la audiovisión, en Meyer desde la percepción musical y emocional y principalmente en Román. Este último autor propone un modelo analítico musivisual estructurado en códigos, concebidos como sistemas de reglas que configuran asociaciones sintácticas y semánticas orientadas a establecer que determinadas señales suscitan respuestas específicas en el destinatario. Los códigos a los que hace referencia el modelo son contextuales, cinematográficos, sonorolocativos y sonoromusicales. Estos, en su conjunto, permiten comprender cómo la música participa activamente en la construcción de significado audiovisual. Por tanto, la finalidad del análisis musivisual es acercar al analista el funcionamiento de las relaciones e interacciones semánticas que se producen entre los distintos elementos que configuran el medio audiovisual. Metodológicamente, la investigación se desarrolló desde un diseño de investigación-creación, en concreto, en términos de López Cano, investigación sobre la práctica artística. El corpus inicial estuvo conformado por 95 cortometrajes colombianos producidos entre 2017 y 2022, a los que se aplicó un análisis general, en concreto desde la presencia sonora o diégesis. A partir de una adaptación del protocolo Prisma, se seleccionaron 7 cortometrajes bajo criterios centrados en narrativas ficcionales vinculadas al conflicto social colombiano. Dentro de esas 7 unidades, a las que se aplicó un análisis musivisual a profundidad, se ha elegido Silento debido a la relevancia de su construcción sonora y narrativa. Con el fin de aproximarnos a la interacción música-imagen de dicho cortometraje, los resultados que se presentan a continuación emergen del análisis perteneciente al segundo bloque, denominado por nosotros la flauta embrujada. Códigos contextuales, datos generales del bloque y ficha técnico-artística. El código de tiempo en donde se encuentra ubicado el bloque número 2 es en el minuto 3, 26 segundos y a los 8 fotogramas. Director, guionista y montador, Esteban García Bernaza. Director de fotografía, Juan Pablo Rosso. Compositor, Manuel García Orozco. Diseño de sonido, Gabriel Gutiérrez Arellano. El año de producción del cortometraje fue en el 2019 y el género cinematográfico, ficción-drama. El argumento del bloque analizado. La secuencia muestra a 2 niñas campesinas escondidas mientras un grupo armado, conocido como los pájaros, avanza hacia su territorio.
En este escenario, Prudencia crea para su hermana, Loré, el relato fantástico de una flauta embrujada como mecanismo simbólico de protección frente a la violencia. Si me lo permiten, vamos a observar el bloque número 2. ¿Sabes tocar? Bien, los códigos cinematográficos son todos los mecanismos intrínsecos al séptimo arte que, a partir de la presencia de un personaje inmerso en la imagen, según Pasolini, abro comillas, nos habla a través de los signos o sintagmas vivientes de su acción, cierro comillas. De ahí entonces la presencia de los subcódigos visuales, por ejemplo, el contraste de colores, como observamos verdes, azules y tonos oscuros, las escalas, plano detalle, planos medios y planos generales. Frente al movimiento de la cámara se utilizan dos técnicas, la panorámica y el traveling, y los códigos sintácticos. El montaje es un montaje de Coupech en el que se articula la sucesión de 8 planos que acontecen con un ritmo visual un tanto ágil. La forma cinematográfica es una secuencia y el tipo de montaje es métrico o musical. Desde el punto de vista sonoro, la música aparece en un segundo plano auditivo coexistiendo con ruidos y efectos. Por otra parte, la banda sonora musical utiliza un formato heterogéneo en donde se encuentra la flauta indígena, el charango, cuerdas frotadas y electrónica, configurando una sonoridad híbrida que, dispuesta sobre una espacialidad estéreo, une lo ancestral y lo contemporáneo. En términos musivisuales, la relación predominante es simbiótica, es decir, la música original y la imagen se refuerzan mutuamente sin perder autonomía expresiva, generando, en consecuencia, la utilización de un discurso sonoro de tipo narrativo o dramático. Asimismo, se identifica una interacción en paralelismo, por tanto, una música empática que acompaña emocionalmente la escena. Además, el uso de la sincronía blanda, esto es, el desplazamiento de la imagen en 4 fotogramas con respecto a la música, evita una correspondencia mecánica entre imagen y sonido, permitiendo que la tensión se construya de manera progresiva. Bien, la interpretación de todos estos hallazgos posibilita comprender que la música in silento no opera únicamente como acompañamiento expresivo de la imagen, sino como una herramienta de organización narrativa, afectiva y simbólica. En este contexto, la banda sonora musical participa en la construcción del significado audiovisual mediante la articulación simultánea de 5 funciones musivisuales, 2 psicológicas, 1 física y 2 técnicas. Funciones psicológicas o internas. Aquí la música realza los elementos connotativos de la imagen, es decir, lo no observable. De ahí la presencia de la función prosopopéyica descriptiva, según Román, una de las más habituales de la música fílmica. Su manifestación entonces surge en la capacidad de la música para sugerir el estado interno de los personajes, especialmente la ansiedad, el temor y la angustia que atraviesan la escena. En estrecha relación con la anterior se encuentra también la función emocional, que se evidencia en la generación de suspense en el espectador. El tempo moderado, la figuración rítmica irregular, el estatismo de la electrónica y la sincronía blanda no buscan subrayar de forma literal cada acontecimiento visual, sino crear
una atmósfera de inestabilidad perceptiva. Función física o externa. Aquí la música resalta sobre los elementos denotativos de la imagen, es decir, lo que se puede observar en ella. En esta segunda categoría encontramos entonces a la función local referencial, en tanto la utilización no fortuita de la flauta indígena funciona como marcador territorial, cultural y simbólico del suroccidente colombiano en este caso. En consecuencia, la música posiciona la acción en un espacio físico concreto, haciendo de lo sonoro un medio expresivo de remembranza y arraigo dentro de una cosmovisión indigenista. Finalmente, las funciones técnicas o cinematográficas, que son aquellas que están relacionadas con el propio funcionamiento fílmico, tenemos la función unificadora, que se evidencia en el uso de material previa y posteriormente presentado. La reaparición del aspecto motívico temático permite restablecer continuidad interna en el cortometraje, creando una especie de memoria sonoro-narrativa que otorga cohesión al discurso audiovisual. Observamos en la imagen 3 de los 4 fragmentos que hacen parte del corto. El primero de ellos contiene el tema principal y los bloques siguientes utilizan este mismo elemento sonoro con procesos de desarrollo. Vamos a escuchar estos fragmentos. Bloque número 2. Y bloque número 3, que es el que corresponde a los créditos finales. Fuera de la función unificadora también encontramos entonces la función transitiva, que se manifiesta en la capacidad de la música para articular los diferentes planos y sostener el devenir de la secuencia. Por tanto, la banda sonora musical funciona como un hilo de enlace entre las imágenes, contribuyendo al funcionamiento interno del filme, no solo en términos afectivos, sino también microformales. Para concluir nuestra exposición, es interesante mencionar que desde la perspectiva de Sion, la música en silento produce un efecto empático. La banda sonora musical no actúa de manera indiferente frente a la imagen, sino que intensifica emocionalmente el relato. La combinación entre modalismo difuso, acordes por quintas, ritmos irregulares y la presencia de la flauta indígena construye una atmósfera donde confluyen memoria, territorio, infancia y violencia. En consecuencia, la música extradiegética de textura homofónica y estilo cinematográfico opera como un agente de mediación entre la imagen visible y los significados latentes de la narrativa audiovisual, interpretaciones subjetivas que se activan mediante procesos de percepción, memoria y temporalidad en términos de Meyer. En ese sentido, y lejos de ser un elemento decorativo, la música se revela como un dispositivo trascendental cuya articulación con la imagen resulta esencial para la comprensión integral del sentido cinematográfico en tanto lenguaje. Un film expresa, significa, comunica y lo hace con medios que parecen satisfacer esas intenciones. Por ello, entra en la gran área de los lenguajes. En el contexto del cortometraje colombiano, adentrarse en la subjetividad del creador requirió de un método adaptado a esa necesidad concreta. Por lo tanto, el análisis musivisual como estrategia para el abordaje de la música aplicada nos ha permitido no solo aproximarnos a la obra audiovisual desde una perspectiva técnica o estética, sino también habitarla, decodificarla y reconstruirla desde nuevas miradas. Consecuentemente, el ejercicio subjetivo implicó volver sobre lo ya creado, pero con una mirada que buscó desentrañar las dinámicas internas que configuran la experiencia audiovisual, es decir, desde las relaciones entre imagen y sonido hasta las resonancias de significado que emergen en su articulación.
Agradezco mucho su tiempo y les envío un saludo fraterno desde Colombia. Muchas gracias.